Arranca Bocha de Data. Una preparación para este campo minado donde pisamos, estallan esas bombas, dejan todo desperdigado, títulos, datos, info, y vamos a ordenar ese debate para organizar esta ignorancia y desde los escombros del lenguaje volver a aprender a decir eso que sentimos cuando pensamos lo que vemos. Subite, nuestro convite está hecho. De 6 a 7, una bocha de data para el remolón. Levantate, no le pidas más 10 minutos al reloj. 2 minutos pasan de las 6 de la mañana y quién se atreve a decir que es tarde, ¿no? Es ese horario tan difuso de un día que no se termina de ir. Otro que no termina de arrancar es, sí, una previa, así que vale todo. Qué buen horario este, para saludarnos. 6:26 ya. Voy a abrir un paréntesis para decir que si Santiago del Moro puede arrancar su programa 10 minutos más tarde, ¿por qué no nosotros, no? Habilitar este comienzo en una franja, ¿no? En una zona horaria. Decía que en esta zona horaria es un buen momento para saludarnos. Vaya si lo es, así que hola, ¿qué tal? Acá Luciana Glesser, junto a Fede Malagrino, Fede en la puesta en el aire, en el streameo, la musicalización. Asumimos este Bocha de Data para un pantallazo informativo, pero con cierto hilo narrativo que va linkeando los temas. Y así le damos la bienvenida a quienes ya estén sintonizados en el 102.1. Qué lindo que es escuchar la radio por antena, ¿eh? A quienes estén yendo, viniendo y siempre llegando transeúntes de la zona AMBA. Una vez más, escuchar la radio por antena tiene ese, qué sé yo, ¿viste? También en los lugares más recónditos de todos los universos donde nos está llevando en este momento el wifi, en fmlapatriada.com.ar. A los fijoneras y las fijoneros, subidos en el canal de YouTube de la radio, nos buscás como FM La Patriada y en todos los usos horarios, porque allí quedamos colgados para relevar todo lo que aquí se diga y en Radio Cat lo propio. Dicho esto, aquí ahora todas las vías de comunicación abiertas y esto es sumamente relevante. ¿Anotaste? A digitalizar. 11 22 34 96 72. 11 22 34 96 72. En las redes de la radio, @FM La Patriada, si nos buscás en todas. Y esto, ¿no? Nos mandás algo. Vale, todo tipo de aportes. Mensajito de texto, de audio, foto, lo que sea. Hacernos saber que estás ahí. Nosotros queremos leerte, queremos escucharte. De eso se trata esto, que se arme esta asamblea radial. Agradecerle muy especialmente a Jorge Drexler el tema de apertura de este programa. Y además le mandamos un beso grande porque nos escucha todas las mañanas. Entonces, habiendo abierto ya este espacio, que es donde tenemos que estar, vamos a la que nos toca, que es a darle murra a la tapa de los diarios. En la mesa hay un montón de diarios y hay un montón de información. Agarrate, ahí va, es Bocha de Data. Subidos a la balsa, abrazados a la flota para navegar estos ríos de tinta y escuchar cómo rugen, ¿no? Y estos tigres de papel. Va a ser muy interesante, el recorrido de hoy y ver los diferentes paisajes, cómo ordenan sus geografías cada uno de los diarios. Vamos a arrancar por Clarín, que elige como título principal un voto entre la bronca y la decepción. Le dio un triunfo histórico a Le Pen en Francia. Este es el título principal del diario. Vamos a repasar, ¿no? Que usualmente Clarín y La Nación vienen con sus tapas divididas en 3, en realidad en 4, ¿no? Un título principal, un margen inferior, 3 recuadros a la derecha y las volantas que reserva para deportes y espectáculos. Esto tiene una variante, que es que puede pasar que el título principal sea dividido en 2, entonces ese espacio que ocupa un único título
se ha dividido en dos resonantes. En este caso tenemos el título principal, el triunfo de Le Pen en Francia, pero lo que tenemos es una imagen, y la imagen es Corrientes. Y si bien no tiene título, con la imagen dice marchas, gritos y piedras contra la tía de Loan, que sigue libre, y esto tiene que ver, ¿no?, con las novedades que arroja la causa de el niño por ahora desaparecido en Corrientes. Si vamos al margen inferior, vuelvo a repetir, no tiene título, es solo la foto de la marcha y de la policía. Y ahora sí, pasamos al margen inferior del diario, que dijo: no me iba a rendir, dijo el piloto que pasó 36 horas en la nieve, una historia que captó mucho la atención, un aterrizaje forzoso en un lago que se encontraba congelado. Detecta otra aeronave, era una aeronave, detecta el accidente, da aviso, y a través de helicópteros en principio le tiran elementos de supervivencia básicos hasta que este piloto puede acercarse a la orilla. Bueno, con los elementos básicos puede subsistir una noche, y claramente un tipo que tenía mucho entrenamiento en la materia, ¿no? Porque a mí hacerme aterrizar una aeronave en un lago, llegar hasta la orilla, que me tiren una mochila y prender un fuego en la nieve, y por eso, ¿no?, por las características de la historia y sobre todo por el final feliz, captó mucho la atención. Pero bueno, Clarín decide que es título de tapa del diario. Seguimos recorriéndolo y ahora sí nos vamos al margen derecho, donde dice: la Corte cierra el pleito con la ciudad que abrieron Massa y Fernández. Y esto tiene que ver con la disputa por la coparticipación y el reconocimiento a la demanda de la ciudad. Más abajo, Milei dice ahora que va camino a una fusión con EPRO. Esto tiene que ver con las definiciones que dejó ayer en la entrevista concedida al canal La Nación, donde dijo varias cosas, ¿no? Prometió la incorporación de Sturzenegger esta misma semana al Gabinete Nacional. En términos políticos elogió a Ritondo, a los Penato, a María Eugenia Vidal y por supuesto a todos los apoyos recibidos en el Congreso. Se posicionó al lado de Macri, con quien dijo que no tenía ningún tipo de conflictos. Y ver, ¿no?, estamos en las puertas de una semana muy, pero muy agitada, tanto en términos económicos como en términos políticos, y lo vamos a ir viendo con mayor profundidad en el transcurso de la mañana de la radio. Seguimos recorriendo Clarín, porque también le reserva un lugar al Frente Amplio, que pica en punta en la carrera presidencial en Uruguay. Ayer se definió que el candidato finalmente a presidente es Yamandú Orsi. Él es intendente de Canelones, y queda como segunda Carolina, ¿no?, que estaba disputando ahí la interna, finalmente como vicepresidenta. Y en la volanta, ¿no?, del diario, esto que marcamos, el lugar que le reserva usualmente a deportes, destaca a Faustino. Faustino es este niño de 10 años que se ganó el oro, es el maestro internacional más joven de la historia en ajedrez, el ajedrecista de 10 años, Faustino Oro. Y Inglaterra y España, que se van a cuartos, dice con angustia, con angustia uno con angustia y otro con goleada. Los dos se clasificaron en la Eurocopa, y así terminamos de recorrer la tapa de Clarín. La Nación. Bueno, en este caso La Nación divide el título principal. Por un lado dice: el gobierno denunció que el golpe en Bolivia fue falso y dijo que hay presos políticos. Este es el título principal y se diferencia notablemente hoy del diario Clarín, que iba con Le Pen. ¿Qué dice La Nación? Tiene que ver también con un pronunciamiento a última hora del día de ayer, un comunicado de Presidencia de la Nación emitido, ¿no?, como es habitualmente en su usuario de la red social X, donde daba cuenta de esto, ¿no? Definía el intento de golpe en Bolivia como un autogolpe, como una secuencia autoinfligida por Luis Arce. Y en principio, destacar que está de acuerdo con el pronunciamiento que más temprano había
expuesto el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que se había pronunciado en el mismo sentido. La imagen de tapa de La Nación es Faustino, maestro y récord mundial en ajedrez. Está la foto de este niño. Y ya no como margen inferior, porque la tapa Faustino se lleva una parte importante de la tapa de este matutino, la volanta inferior del diario pasa a estar como un recuadro del margen izquierdo y dice: el enigma de la tía de Loan complica una pesquisa con pocas pistas, ¿no? Loan tiene para La Nación un lugar más pequeño, más acotado que en este caso para el diario Clarín. Y Francia va al recuadro del margen derecho del diario. La ultraderecha quedó a las puertas del poder, consigna La Nación, que también pone en su tapa el Banco Central, que recibe a los bancos y hay expectativa en el mercado. Y este es el que nos vamos a guardar en el bolsillo para sacarlo en un ratito, ¿no? Esto que consigna La Nación, como el Banco Central recibe a los bancos y hay expectativas en el mercado, es en realidad una reunión de urgencia, porque los bancos recibieron el convite también ayer, ya cuando oscurecía. Y por supuesto la reunión está prevista para las 10 de la mañana en la previa de apertura de los mercados. Pero no me voy a anticipar porque justamente más hondo allí nos vamos a meter en un ratito nada más. Y si vamos a la volanta de tapa, este espacio habitualmente reservado para deportes y espectáculos, dice: la Argentina jugará con Ecuador en los cuartos de la Copa América, Inglaterra y España también, que avanzaron después del susto, y esto es la Eurocopa. Y Wimbledon aparece, propone otro duelo generacional porque van a jugar Sinner, Alcaraz y Djokovic tras la operación en la rodilla del ex número 1 a nivel internacional. ¿Qué dice página? Bueno, sí, ahora sí, el curso va, sí, por otro lado y la geografía cambia notablemente. La imagen de tapa es una cárcel del servicio penitenciario, conviven con las ratas, es el título de página 12. Las increíbles historias de las 5 personas que siguen detenidas sin pruebas desde la represión a la marcha contra la ley bases en el Congreso. Las absurdas capturas como parte de la cacería policial, los maltratos que sufrieron, la intimidación policial, las indignas condiciones de prisión y la absoluta arbitrariedad judicial que los mantiene en la cárcel, es el título que elige hoy página 12. Si vamos al margen izquierdo, el habitual pirulo de tapa refiere a los encuentros que tiene Javier Milei con economistas amigos, que básicamente suceden en el microcine de la Casa Rosada, donde ven ópera hasta altas horas de la madrugada. Y altas horas de la madrugada estamos diciendo que quizás en este momento se estén yendo los economistas de la Quinta de Olivos, porque usualmente estos son tertulias dominicales que se dan allí en la Quinta del Presidente. Lunes, columna de Eduardo Aliberti, un gobierno sin más excusas. Acá lo que hace Aliberti es transcribir su editorial, maravilloso editorial de los sábados en su programa Marca de Radio. El legado de Mujica, Frente Amplio uruguayo presente en la tapa de página, dice el ex intendente de Canelones, Yamandú Orsi, será el candidato a presidente por el Frente Amplio en Uruguay. También columna de Mempo Giardinelli tenemos hoy, y de Flor de la B. En el margen inferior del diario, clima caliente en Corrientes, porque los vecinos, y también consigna esta información página, y acá es donde converge con Clarín y La Nación, apedrearon el hotel donde se alojaba Laudelina Peña, que es la tía de Lonan, que dijo que el chico fue atropellado, y esta fue la novedad que arrojó la causa durante el fin de semana. Bueno, esta manifestación fue reprimida por la policía. Y si vamos al margen superior del diario, se viene la noche en el país de las luces, y tiene que ver con el triunfo de la ultraderecha en Francia.
el partido Macron salió tercero, consagró ahí Marine Le Pen, y un suplemento especial, ¿no? A 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, titula Página 12, La más maravillosa música. ¿Qué dicen los económicos? Tenemos BAE. La tapa de BAE suele ser más desordenada por una sobreabundancia de títulos. Así como contábamos que Clarín y La Nación suele estar dividida en 3 o en algunas ocasiones 4 cuando el título principal se comparte. Para Página 2 usualmente suele ser una impronta de un título y una imagen de tapa con algunos accesorios que lo rodean, pero para BAE es todo en la tapa. Título principal, que el principal te ocupa el 25% de la tapa, dice Caputo reúne a los bancos para explicarles el nuevo esquema antiemisión. Ya sabemos que este va a ser nuestro tema del día de hoy. El destacado en rojita, el FMI respaldó las medidas del equipo económico para la segunda etapa. Un destacado en rojitas que lleva este diario. Seguimos, el gobierno recorta más personal en las empresas públicas. Hoy, manifestaciones en cada uno de los organismos donde se sucedieron estos despidos. Recuerdo INTI, Espacio de la Memoria. ¿Cuál más? Bueno, cortes y manifestaciones en cada una de las instituciones donde se sucedieron estos despidos, que consigna hoy BAE, el único diario que lo lleva a su tapa. Dato de consumo, ventas de artículos para el hogar cayó 40%. Estamos hablando de limpieza, artículos de limpieza. Un informe especial, también muy destacado en el diario porque tiene un recuadro rojo, preocupación por el cepo agotado y el atraso del tipo de cambio. Vamos más abajo porque Loan, Jorge Sicutín, es una columna de análisis en términos de información, rastrillaje y dudas sobre el testimonio de la tía del menor, de la declaración de la Odelina, que por supuesto generó tanto oleaje durante el fin de semana. Seguimos recorriendo el diario y también está Marine Le Pen, le dio un triunfo a la ultraderecha en Francia. Vecinos de General Rodríguez denuncian amenazas de referentes del intendente, también está en la tapa de BAE. Esto, que no había aparecido hasta ahora, Kicillof y Máximo encabezan hoy el acto por el aniversario de la muerte de Perón, sin Cristina y sin Massa. Se van a encontrar allí todos los referentes del PJ en, si no me equivoco, va a ser en San Vicente, ahora lo vamos a chequear, en la Quinta de San Vicente. Y también este es un título relevante, comparte como título principal también en un 25% de la tapa, el triple plan de Milei, hojarasca. La nueva ley se llama hojarasca. Paquetes anticasta y antimafia, ¿Cómo nos recorrimos hoy, va, Última parada, el cronista. ¿Qué dice el cronista? Que tiene básicamente hoy la tapa dividida en 2. Del lado izquierdo, Milei ahora pone foco en el acta de mayo, mientras los empresarios le piden sostener más la actividad. Agarra también su propio curso hoy el cronista como título más relevante de la etapa. Siguiendo el orden de importancia, se viene la emisión cero, comienzan a negociar el traspaso de la liquidez a la nueva letra del Tesoro. No voy a hacer bajada, ya te dije, ahí nos vamos a meter cómo me agarra la ansiedad. Apuran los cambios en ganancias y calculan el impacto de reducir el impuesto país en septiembre. 3 panoramas hoy en la tapa del cronista, escribe Hernán Degoni, Miguel Ángel Bogiano se pregunta qué tiene la deuda nacional de Estados Unidos. Bueno, él es economista CEO, Bogiano, un economista
ultraortodoxo, y también Analía Argento, que hoy analiza el plan de Milei, Macri contra Bullrich y la última jugada de Cristina. Y entiendo que, vamos a la volanta superior de tapa, porque dice que el costo de pasar el invierno puede llegar a 40.000 pesos y crece la venta de estufas alimentadas a leña, que por cierto son muy lindas, pero no te creas que la leña es barata en la ciudad de Buenos Aires. Anda a conseguir leña en la ciudad de Buenos Aires, carísima. Y tesoro offshore, porque ojo con este dato, el descubrimiento de recursos hidrocarburíferos costas afuera, esto significa offshore, a 300 kilómetros de mínima de la costa marina. Este hallazgo pone a Guyana a un paso de convertirse en un petroestado. Qué interesante hoy, frondoso, nuestro recorrido por la maleza de estos ríos de tinta. Escuchamos su rugir de papel y tenemos mucho que contestarle. Juntos, colectivamente. Esa palabra que tanto le molesta, ¿no? Colectivamente. Por eso, como para entrar en calor, tomamos una carrerita, nos tiramos unos pasitos y la seguimos charlando acá. 10.000, nos separan de las 7 de la mañana y momento de tomar presente. La lista de presentes y qué está diciendo esta fanfarria bochera a esta hora de la madrugada. Hola Lu, dice por acá John William de Trenquelauquen. El caso Loan me la soba, dice textualmente. Lo único que me importa es qué va a pasar con la ley de alquileres. La única verdad es mi realidad. Responder a este mensaje de alguna manera elíptica para no pecar de la insensibilidad que caracteriza este mensaje. Decir que nunca las cosas son como se presentan, ¿no? Si las cosas fuesen como se presentan, la mitad de la ciencia sobraría y con esa mitad de la ciencia también este programa. Interesante pensar por qué monopoliza la atención y se lleva tantas horas de televisión el caso Loan. Saludo también a Pedro Fidel Parenti, que nos dice buen día Luciana y equipo de FM La Patriada. ¿Entra Fedestur? Fedestur todoterreno, ¿qué se viene? Qué buena pregunta. Buena jornada para todas y todos. Me sumo a esta expresión de deseo y nos dice saludos desde Moreno. Esta es una buena parte de todo esto, que acá nos estemos. Ahora bien, vamos a pasar al tema del día y tiene que ver con, el título sin dudas es esta reunión de urgencia que convoca el Toto Caputo a última hora de este domingo a los bancos, y era esperable. ¿Por qué? Porque se da tras la conferencia de prensa que brindó el ministro de Finanzas acompañado, ladeado, ¿no? Su ladero, Santiago Bausili, que dicho de paso hay que decir y remarcar, porque no es un dato de color, que le pidió en un momento autorización para hacer uso de la palabra. Y esto es interesante porque lo que se pone acá en juego de alguna manera es el rol del Banco Central y un Banco Central independiente. Volvamos a la conferencia de prensa. Una conferencia de prensa convocada a última hora de un viernes, por supuesto que despierta las lecturas suspicaces. ¿Por qué? Porque si vos das una conferencia de prensa desde Economía un viernes es porque lo que querés es demorar la reacción de los mercados. Un mercado que esperaba anuncios respecto al tipo de cambio, y esto estaba claro en los movimientos del dólar en el segmento paralelo, operando al alza, en la baja de bonos y acciones, porque iba a decir derrumbe, pero no fue así, porque no hay tobogán, sino que es escalonado. No hubo derrumbe, pero sí todas operaciones con tendencia a la baja, un mercado que estaba presionando, ¿no? Tras un informe del FMI donde a las claras y sin dudas le pide al gobierno que acelere el ritmo de suba del dólar. Una devaluación, vamos a ver después cuáles son las magnitudes sobre las cuales se está discutiendo. Lejos de esto no hay ningún anuncio al respecto.
sobre todo, digo, también se esperaba que cumpliese con su promesa, ¿no? Se aprueba la ley bases y bajó 10 puntos el impuesto país, esperaba el mercado. Estos 10 puntos que de hecho subió esta gestión. Digo, el impuesto país, el gobierno anterior lo dejó en 7,5%, este gobierno lo subió a 17,5%, o sea, más cepo, cargó más el cepo y prometió que aprobada la ley bases iba a bajar esos 10 puntos que Caputo mismo había subido. Bueno, no. Lejos de eso, dijo que el impuesto país, la rebaja esta de 10 puntos del impuesto país iba a ser en agosto, en septiembre. Agosto-septiembre ya da cuenta de muy poca precisión. Que la apertura del cepo se venía en una tercera etapa. La tercera etapa era la apertura. Imagínate los mercados. Vos sos José Mercado y decís, estás ahí sentadito, viernes, decís, ahora es la mía, me llevo todos los dólares, me abre el cepo y nada que ver. Sin precisiones. Cepo a la tercera fase, yo recién estoy abriendo la segunda etapa. No sé cuándo lo voy a abrir. Y lo que sí tengo que, para ir en este sentido, les tengo que enchufar a los bancos un canje. Pero era imposible no linkear esa imagen con el día que Federico Sturzenegger se cavó su propia tumba, aquel 28 de diciembre, donde la inflación era más menos uno. A ver, de esa conferencia de prensa, lejos de calmar a los mercados, generó más excitación. Y si vamos a esto que en la mayoría de los comentarios económicos que se sucedieron decían es muy técnico, es muy técnico lo que dijo. Bueno, no es tan técnico lo que dijo. A ver, y además fue un palo Sturzenegger. Esto arranca con la gestión de Sturzenegger cuando sube la tasa de interés para hacer más tentador el peso, contener la corrida y que no se vayan al dólar, sube la tasa de interés. Los bancos tienen que pagar tasas de interés altas por los depósitos, pero se dan vuelta y no tienen a quién prestarle guita tan cara, porque las tasas de interés están altas. Entonces, ¿qué hace? El Banco Central dice, yo te tomo esos créditos y yo te pago la tasa alta. Esas fueron las LEVAX, las LELIX y bla. Con este gobierno eso migró a lo que se llama pases a un día, también respaldados por el mismo Banco Central. Y algunos de esos pases vienen con lo que se llama puts, y esta es la que todos te dicen, uy, qué técnico. No es tan técnico. El put es esto, dice, yo tengo el papelito, soy el banco. El papelito, que es lo mismo que si le hubiese dado un crédito a alguien, en realidad se lo doy al Banco Central, el Banco Central me está pagando las tasas por esa plata que yo le presté. Ese papelito se comercializa entre los bancos, ¿no? Entonces tiene una cotización en el mercado secundario. Cuando no hay liquidez y nadie me lo quiere comprar, el put hace que el Banco Central esté obligado a comprármelo. ¿A qué precio? A la última cotización del mercado. Eso habilitó maniobras, de hecho el Banco Santander está siendo investigado porque decía, bueno, entre ellos se subían el precio, al día siguiente que no había liquidez, iban y le cobraban al central, de hecho el central tuvo que emitir en lo que va del año para pagar puts 5 billones, qué lindo que lo dice ella, ¿no? Billones. 5 billones y medio. 5 billones y medio para pagar estos puts. Ahí está el problema, en los puts. El put es este reaseguro que tienen estos papelitos. La idea es pasar toda esa masa de deuda del central al tesoro. Lo que no está claro es cómo se va a resolver el reaseguro. ¿Por qué? Porque el tesoro tiene mayor exposición al riesgo. ¿Qué significa esto? Que es más difícil que te reperfile la deuda del Banco Central que el tesoro. Y ya hubo reperfilamiento de deuda en pesos de estos mismos tipos. O sea, no le creen al tesoro porque estos mismos tipos le reperfilaron la deuda. Con lo cual, además, la deuda es mayor porque vas a tener que pagar intereses más altos porque la exposición de riesgo es mayor. Lo cierto es que ya se venía transitando este sendero porque en las distintas licitaciones lo que se hacía era esto, justamente migrar la deuda del central
al Tesoro a través del cambio de papelitos. Vos tenías un papelito que te decía que te lo va a pagar el Central, ahora te vengo, te pago más tasas, te reconozco mejores condiciones, vos me haces ese papelito y yo te doy uno del Tesoro. La cuestión es que no se resuelve son los puts, porque justamente es el respaldo. Por eso llaman a los bancos a pensar juntos cómo salimos de esta. Y la pelota queda del lado de los bancos, que se espera, ¿no?, las declaraciones post reunión, y eso va a condicionar hoy el movimiento del mercado. Un mercado sumamente expectante, por eso la reunión se hace a las 10 de la mañana. Previo a esta reunión, la mayoría de los analistas coincidían en que no iba a haber tobogán, pero sí presión tanto alcista en los segmentos de los dólares paralelos como comportamientos negativos en bonos y acciones, pero descartaban esto de boom, tobogán para abajo, porque se espera que el gobierno cumpla con el vencimiento previsto para esta semana de 2.000 millones de dólares. En definitiva, foco puesto ahí, una oferta que es un canje negociado de estos papelitos, ningún anuncio respecto al tipo de cambio, que era lo más esperado por estas horas en el mercado, y una semana que se viene muy, pero muy agitada en el tablero económico. Se hicieron las 7 de la mañana y qué ganas de seguir charlándola, por eso me quedo a seguirla un rato en Pasos Perdidos. Ya está acá todo el equipo bajo la conducción de Fernando Amato, Lorena Álvarez, la participación estelar de Manu Paul, en la producción periodística Macarena Pérez Fantoni, sin duda la mejor de esta emisora. Agradecerle especialmente a mis compañerazas de redes sociales, a Belén Cotone, a Mica, a Nadia Pitalúa, y recomendar fuerte que entren a la web de FM La Patriada, fmlapatriadaweb.com.ar. Ahí también se sigue con mucho bocha de data. Mañana nosotros, mañana no hay bocha de data, porque mañana hay diálogos. Sorpresón, mañana sorpresón en diálogos. No hay bocha de data, pero sí el miércoles en la zona de las 6 de la mañana, porque hasta que choque China con África,